Bien, para complementar el video anterior, donde estuvimos hablando de librerías, si se fijan en la placa inicial, indicaba librerías y directivas de precompilación, de preprocesamiento. Perdón. Una directiva de preprocesamiento, básicamente, ¿qué es? Nosotros estuvimos hablando de Cardinal Include, ¿sí? Que es la que utilizamos para incluir librerías. Esto no es propio del entorno Arduino, o sea, esto es propio de C y C++, ¿sí? Es la forma en la cual realizamos una inclusión de librería. Pero bueno, este formato de orden se llama justamente directiva de preprocesamiento. Y el Cardinal Include no es la única. Hay toda una serie de directivas que podemos utilizar en nuestro código. ¿Por qué se llaman de preprocesamiento? Porque bueno, son directivas que son preprocesadas antes de la compilación, haciendo los arreglos, las inclusiones, las sustituciones necesarias y luego se procede a la compilación. Como decíamos, el Cardinal Include es la que utilizamos habitualmente para incluir códigos externos, ¿sí? Librerías, otros elementos, otros componentes, otros archivos que tengamos, componentes de nuestro sistema que necesitemos incluir. A medida que vayamos escribiendo códigos con mayor cantidad de líneas, códigos más completos, obviamente se va a hacer muy incómodo tener todo en un único archivo y vamos a empezar a modularizar, es decir, vamos a empezar a separar las cosas para organizar. Por lo tanto, muchas veces vamos a necesitar estos include para poder insertar códigos que tenemos separados en diferentes archivos de acuerdo a lo que necesitemos usar en el archivo principal. Pero como les decía, el Cardinal Include no es la única directiva de preprocesamiento que hay disponible. Hay muchas, bueno, una buena cantidad de directivas. Y algunas de ellas son bastante útiles en el caso de Arduino, por ejemplo. Vamos a ver lo siguiente. Fíjense, en este caso hacemos la inclusión de la librería, declaramos en qué pin tenemos conectado el sensor. En este caso el sensor también se conecta con un par de pines de alimentación y tiene un pin de retorno, que es el que estamos leyendo, el que está conectado al número 2. Estamos declarando un par de variables donde vamos a alojar los datos de temperatura, instanciando un objeto. Más adelante vamos a volver a hablar, vamos a ver más sobre este tema de objetos, que nos permite manejar en este caso el sensor de HT11. En el setup solamente inicializamos la consola serial y en el loop continuamente estamos haciendo una llamada a un método de este objeto que es el que guarda en estas dos variables los datos de temperatura y humedad que lea en ese momento y los estamos imprimiendo por consola. Después simplemente una demora y repetimos. Eso es lo que estuvimos haciendo en el video anterior, en el ejemplo. Dicho sea de paso, si observan, vean que estamos utilizando un tipo de dato byte para declarar esta constante y estas dos variables, que normalmente los estábamos haciendo, estas declaraciones las estábamos haciendo con enteros. El tipo de dato byte es otro, en realidad byte es lo que se llama un alias en el entorno de Arduino, de lo que en C habitualmente se conoce como un entero sin signo de 8 bits, ¿sí? Esto es lo mismo que escribir byte. Básicamente es una variable o una constante, en este caso estamos declarando la constante, acá declarando un par de variables, hasta un valor de 255, es decir, de 8 bits. Si yo necesito almacenar un valor que sé que no va a exceder 255, puedo declararlo como byte. Obviamente, si yo lo hubiese declarado como entero, también funcionaría sin problemas. Pero, recuerden siempre, tratamos de hacer el uso más responsable posible de memoria. Por lo tanto, si con un byte me alcanza, como en este caso para un pin o para una temperatura o una lectura de humedad, yo sé que no voy a pasar nunca de 255, lo declaro como byte. Bueno, ese era un comentario al margen, aprovechando el ejemplo, ya que lo observé, para que
se vayan familiarizando y vayan recordando los distintos tipos de datos. Eso fue lo que hicimos en el video anterior y utilizamos esencialmente el cardinal include. Pero vamos a ver otras directivas de preprocesamiento que son muy usadas también. Una que se utiliza muchísimo en C y en el entorno en el IDE de Arduino es la directiva define. En lugar de declarar una constante de esta forma, que está perfecto, ¿sí? O sea, son dos maneras de declaración. Esta es la forma más pura C de hacerlo, const tipo byte, que se llama pin sensor. Recuerden que normalmente las constantes las declaramos todas en mayúsculas para diferenciarlas fácilmente en el código de las variables. No es imprescindible, pero es la práctica habitual. En este caso lo estamos haciendo a través de la palabra reservada const, utilizando el tipo de dato, el nombre y en este caso el valor que le asignamos. Esto también podríamos declararlo de esta forma, con un cardinal define 2. Lo voy a comentar. Esto es equivalente a esto. Si se fijan, yo acá no estoy indicando un tipo de dato. Si se fijan también, no tengo punto y coma acá, ¿sí? Las directivas de preprocesamiento no cierran con punto y coma, son los únicos casos. El resto de las líneas, como pueden observar, de las líneas de instrucciones únicas, no los bloques, ¿sí? Que tengo las aperturas y cierres, sino las instrucciones únicas, yo siempre cierro con punto y coma. Las directivas de preprocesamiento, no. Este cardinal define, para hacer una analogía práctica, considérenlo como un control C, control V, un copiar-pegar, es decir, el preprocesador, antes de realizar la compilación, lo que hace es definir, acá yo cometí un error, tengo que poner pin sensor. Ahora sí, discúlpenme, yo tengo que indicarle el nombre y el valor. En este caso yo estoy definiendo una constante llamada pin sensor, al igual que acá, con el valor 2. No utilizo igual, ¿sí? Simplemente un espacio. Esta es la forma en la que trabaja exclusivamente la directiva. Si no, siempre que hacemos asignaciones, obviamente las hacemos con igual. Si utilizamos la forma habitual a través de la palabra reservada const, sí, lo hacemos indicando el tipo de dato y asignando con un igual. Si lo hacemos con la directiva de preprocesamiento, lo hacemos de esta manera. Esto, como les decía, básicamente, asócienlo con un copiar y pegar, un control C, control V. Es decir, el preprocesador antes de la compilación se va a fijar en nuestro código y en todos los lugares donde exista pin sensor, pin-sensor, ¿sí? Donde exista este texto, lo va a reemplazar, este indicador mejor dicho, lo va a reemplazar por un 2. Así de simple. Es decir, en realidad no va a estar reservando y no va a estar haciendo una declaración de una constante, sino que simplemente va a ser un reemplazo, un copiar y pegar. Pero a efectos nuestros de organización y de comodidad en el código es lo mismo, ¿sí? Porque yo en todo lugar donde necesito hacer referencia a este pin, utilizo el nombre, ¿sí? No coloco un 2 acá, coloco el nombre. Si yo necesitara cambiar de pin, simplemente vendría y lo cambiaría acá. Es decir, a efectos prácticos para nosotros, para el momento de escribir código y de manejarnos, es lo mismo. La comodidad es la misma. Hay diferencias técnicas, pero también, para ir a lo cómodo y a lo práctico, pueden utilizar cualquiera de las dos formas. Pueden utilizar esta, la forma con la palabra reservada const, o pueden utilizar el define, ¿sí? La directiva de preprocesamiento. Cualquiera de las dos. En este caso antes lo teníamos andando de esta forma, ahora vamos a comentar esto y vamos a compilarlo de esta forma, van a ver que va a funcionar igual. Repito, a efectos prácticos pueden utilizar cualquiera de las dos, ¿sí? Esta es otra directiva muy usada.
¿Por qué? Porque muchas veces es más corto el código a escribir. Y una directiva más que vamos a ver, de las diferentes que hay, no vamos a repasar todas, pero sí por lo menos ver 3 de las más utilizadas en el entorno de Arduino. Una, ya vimos el include, otra el define, y ahora vamos a ver directivas condicionales que también son muy útiles. Vamos a suponer lo siguiente, fíjense, yo en este caso habilito en el setup la consola serial e imprimo por consola en el loop los valores que voy recibiendo. Perfecto. Pero vamos a suponer que yo lo quiero imprimir simplemente para verificar. Yo acá voy a compilar, ya que está, mientras estamos hablando, voy a compilar y a subir este código para verificar el funcionamiento de esto. Vean que compila sin ningún problema, lo estoy subiendo, subió, si ahora abro la consola, me está logueando los datos. Es decir, esto es equivalente a lo que tenía antes. Bien, pero vamos a suponer que la impresión por consola yo la estoy haciendo solamente temporal, para verificar que el sensor está funcionando bien. Y una vez que está funcionando bien el sensor, yo quiero, por ejemplo, sacar esto a un display LCD o mandarlo, si tendría conectividad, mandarlo a internet hacia internet para que llegue a un servidor donde se almacena el dato, bueno, lo que fuere, lo que necesitara hacer. Vamos a suponer que yo necesitara otra salida, no la consola. Por lo tanto, al momento de utilizar este código en producción, es decir, una vez que ya esté desarrollado y esté funcionando en el lugar definitivo donde yo quiero que funcione, en realidad el serial no lo necesito. No lo necesito. Yo lo necesito al momento de depuración, nada más. ¿Qué podría hacer? Podría hacer 3 cosas. Una, obviamente, podría borrar directamente esto, borrar las partes de serial y recompilarlo sin eso. Esa sería una manera. La otra sería dejarlas comentadas. Yo podría usar la opción de comentar y una vez que mi código está funcionando, todo lo que yo uso de depuración lo comento. Al momento de compilar, el sistema, ¿sí? Hace caso omiso de lo que esté comentado. ¿Sí? Por lo tanto, en mi código fuente, en mi original, yo lo sigo teniendo. Si en algún momento necesito depurar algo, simplemente vuelvo a descomentar y lo vuelvo a utilizar. Pero cuando quiero compilar para producción, para que me quede más optimizado el código y no utilice lo que yo no agregue sin necesidad elementos que yo solo uso para depurar, lo comento. Esa sería una opción. Y una tercera opción sería utilizar una directiva de preprocesamiento, que en este caso se llama ifdef. Vamos a definir, así como tenemos definido una constante pin sensor, vamos a definir una constante que se llame depurar, y yo le puedo poner un valor booleano, por ejemplo. Le puedo poner un valor true o false. Como podría poner 1 o 0, ¿sí? Como podría poner sí o no. Lo podría hacer de esta manera, pero lo habitual sería a través de un valor booleano. ¿Sí? Define una constante que se llama depurar y por defecto tiene el valor true, el valor verdadero. Y fíjense, acá voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar una directiva de precompilación que se llama ifdef y voy a cerrar con otra que se llama endif. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente el preprocesador, yo a veces me equivoco, antes le dije directiva de precompilación, es directiva de preprocesamiento. Antes de la compilación el sistema chequea, ¿sí?, estas directivas y lo que esté en este caso encerrado entre este if, esta apertura y este cierre, solamente lo va a compilar, lo va a incluir en el código binario final si depurar está definido. ¿Sí? En realidad, yo acá lo puse en true, como lo podría, como les comentaba, poner en 1 o en 0, como podría no poner nada. ¿Por qué? Porque lo único que me interesa acá es si está o no definido depurar. Y yo acá lo estoy definiendo. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso yo podría hacer lo mismo acá.
Esto lo dejo fuera y acá coloco la directiva de preprocesamiento. Por lo tanto, cuando yo compile, si tengo esta línea habilitada, es decir, si estoy definiendo depurar, el sistema va a compilar con un serial begin en el setup y con estas líneas de serial print en el loop. Esta, por supuesto, esta instrucción la va a compilar siempre a esta línea porque está fuera de la condición. Siempre la va a compilar. Pero estas, ¿sí? Bueno, el delay, por supuesto, también, perdón, tendría que ponerlo fuera, ¿no? Estas líneas de serial print solamente las va a compilar si depurar está definido. Si yo estoy en etapa de diseño y estoy probando, lo utilizo de esta forma. Al momento de compilar, en lugar de comentar o borrar todas las líneas, simplemente comento una línea, que es esta. A partir de comentar esta única línea, como ya depurar no está definido, cuando yo compile, estas líneas no se van a incluir en el código binario final. Fíjense que si yo ahora compilo este código, va a compilar sin problemas, pero fíjense lo que va a pasar. Yo lo estoy subiendo, abro la consola y observen que en la consola no tengo salida, no tengo resultado. Si bien el código compiló bien, yo estoy declarando todo tal cual lo hacía antes, estoy leyendo el sensor, pero no compiló esta parte. Ni bien yo vuelva a habilitar la definición de depurar, si ahora lo compilo, el código final, ¿sí?, compilado, va a incluir las directivas que están adentro de estas, las instrucciones que están adentro de las directivas de preprocesamiento. Por lo tanto, ahora sí voy a tener la salida. Estas son 3 de las directivas de preprocesamiento que más se utilizan en Arduino. Las que más van a usar son include y define, ¿sí? Pero estas directivas condicionales, también hay otras que vamos a ir chequeando, a veces van a ser útiles, como en este caso, como pueden serlo a veces para incluir condicionalmente una librería u otra, de acuerdo al tipo de placa que yo esté utilizando, u otros casos, ¿sí? Son directivas muy útiles y, repito, hay más directivas interesantes para chequear, pero estas 3 son muy habituales, muy usadas y en muchos casos les van a resultar de utilidad.